Hola, mis queridos estudiantes, nuevamente aquí en la clase de lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los artículos, pero vamos a aprender a través de una biografía. Entonces, vamos a poner en práctica una lectura de la biografía de una de las escritoras bolivianas. Hay varios escritores bolivianos, entre ellos está Gaby Vallejos, Adela Zamudio, César Verdugués, que hicieron hermosos cuentos. Si ustedes desean, pueden buscar en YouTube o pueden buscar sus libros en las librerías, están todavía a la venta y algunos de esos autores ya todavía siguen vivos. Pero hoy vamos a aprender la biografía de Gaby Vallejos. Gaby Vallejos nació en Cochabamba en 1941. Ella es del lado de Tarata. Es, por ese sector hay un pueblito que se llama Mamanaca. Ella se crió ahí, ¿no? Creció y ahí es donde ella se enamoró de las letras, de realizar cuentos, poesías, ¿no? Cuando ella era niña, escuchó a un señor que era del lugar, quien hacía unas hermosas poesías, ¿no? Y declamaba para la gente que estaba a su alrededor. Ella al escucharlo se enamoró y decidió ser profesora, ¿no? Ella estudió en la Universidad Católica de Cochabamba. Luego hizo diferentes estudios en otros países. Ella es autora de varias novelas, ¿no? También de cuentos infantiles. em, Hizo ensayos, hizo relatos para niños, hizo mm, varios libros para niños al ver que en el lugar donde trabajaba no había libros. Una de sus obras más grandes fue Hijo de Opa, quien después lo transformaron en una película, ¿ya? Y también en el colegio hemos ido leyendo algunos libros de esta autora. Esta autora trabaja en una biblioteca y ella puso el nombre de Turucha, Turuchapitas, ¿no? Y esta biblioteca se trasladaba a distintas provincias, donde a ella le gustaba ir y relatar los cuentos, ¿no? Le gustaba trabajar con niños y hasta su vejez ha ido trabajando. Hace 2 años también tuvimos la oportunidad de encontrarla en la Feria del Libro, donde ella firmaba sus propios libros, ¿no? Y también hacía sesiones de narraciones de cuentos. Ella se encargó de trabajar en la biblioteca que está en Simón y Patiño, con otras profesoras también de literatura, ¿no? Luego, esta escritora recibió muchos premios, fue reconocida a nivel nacional, le dieron trofeos, le dieron títulos, cosa que a ella le agradaba, ¿no? Que sea reconocido su trabajo. Era um, era escrita su biografía en distintos periódicos, ¿no? Y no se sabe si ella ha fallecido o aún está viva, ¿no? Chicos, con esta biografía nos enseña que tenemos que, o nos tiene que gustar escribir. Ella, cuando entró a la biblioteca y quiso organizar los libros y separar libros para grandes, libros para niños, se dio cuenta que para niños solamente había 2 libros en la biblioteca y decidió hacer sus propios cuentos.
Entonces nos da a nosotros la motivación de escribir cuentos o realizar narraciones, ¿ya? Ahora con esta biografía que les estoy contando, vamos a ir diferenciando lo que es la autobiografía. En esta biografía está resumida la vida de Gaby Vallejos, que nació en Cochabamba en el año 1941 y como ustedes ven en la pantalla, hay unas palabritas que están en rojo. Por ejemplo, en, una, en, la, una, la, una. Esas palabritas se llaman artículos, ¿ya? Y en la autobiografía también podemos encontrar. Por ejemplo, aquí voy a explicarles lo que es una autobiografía. Una autobiografía es lo que escribimos de nosotros mismos. Todos tenemos una historia y podemos escribirla. Por ejemplo, en esta autobiografía dice, mi nombre es Ángel Ticona. Tengo 8 años. Mi mamá y mi papá dicen que me pusieron ese nombre porque cuando nací era como un ángel de Dios. Estoy en segundo de primaria y paso clases virtuales como los demás compañeros. Me gusta escribir y un día, cuando sea mayor, seré un gran escritor, ¿no? Ahí también encontramos artículos. Un, las, un y otro un. Podemos repetir en una escritura de autobiografía varios de estos artículos. Ahí está Ángel, ¿no? Ángel está en segundo y le encanta escribir. Ahora sobre los artículos. ¿Qué son los artículos? Son palabras que van delante del sustantivo, ¿ya? Y estos pueden indicar el género y el número. Ya en la anterior clase habíamos hablado que género se trata cuando hablamos de masculino y de femenino. Y número se trata cuando hablamos de plural y singular. Vamos a ir detallando eso poco a poco. Por ejemplo, los artículos se dividen en dos grandes grupos, los determinados y los indeterminados. En los determinados encontramos el, la, los, las. Y en los indeterminados encontramos un, una, unos, unas. Por ejemplo, en el ejemplo de al lado tenemos una casa. También podemos decir la casa. ¿Se acuerdan que les dije que no se puede, tiene que haber coherencia cuando hablamos y no se puede decir el casa o unos casa? Porque estamos hablando de masculino y femenino. En este caso, casa es femenino y ponemos el artículo la o podemos poner el artículo una delante del sustantivo. Lo mismo en el ejemplo de niños. Niños, cuando decimos, estamos hablando de varios. Entonces, estamos hablando de número y es plural. Y cuando hablamos de plural, tenemos que identificar masculino, femenino también. Y ponemos los artículos. Los niños. Unos niños. No podemos decir el niños, ¿no? Tenemos que hablar correctamente. Lo mismo en el ejemplo de avión. Avión es el sustantivo y el artículo, como
Dijimos, siempre va delante del sustantivo. En este caso, un es artículo. También podemos decir el avión. El también es un artículo. ¿Ya? Ahora, los artículos el, la, un, una son singulares, quiere decir unito. Se refiere a una sola persona. Puede ser animal o también puede ser cosa. En el ejemplo está el coche. El es el artículo. Otro ejemplo tenemos un perro. Estamos hablando de un animal, un perro. Luego estamos hablando la niña. La es un artículo. Muy bien. Y estamos hablando de una persona. Niña es una persona. Y el artículo la va acompañado delante. Y también cuando hablamos de una cosa, por ejemplo, en este caso lámpara, estamos haciendo uso de una. Estos 4 ejemplos son artículos singulares. ¿Listo? Ya. Pasamos a otro y en este caso los artículos las, los, unas, unos son plurales. Estamos hablando de varios. Entonces el artículo tiene que cambiar a varios. Por ejemplo, estamos hablando ovejas. ¿Qué artículo va a ir? Las ovejas. Ahora tenemos jugadores. ¿Qué artículo va a ir? Los jugadores. No podemos poner las jugadores. No. Estamos hablando en masculino. Ya, ahora otro ejemplo de llaves es cosa. Y ponemos el artículo unas llaves. Y por último tenemos una cosa también que es zapatos. ¿Qué artículo va a ir delante? Unos, porque estamos hablando de varios. Entonces, unos. Muy bien. Vamos a otra clase de artículo. Los artículos la, las, una, unas son palabras que acompañan al sustantivo femenino. Femenino es porque termina muchas veces en a, ¿no? Por ejemplo, tenemos en persona niña. El artículo que va a acompañar es la. Lámpara también es una palabra femenina y puede acompañar una lámpara. También podemos hablar de la lámpara. O también hablamos de ovejas. Ovejas son animales. Y el artículo que podemos poner es las ovejas. Lo mismo en lámpara, ahora con llaves, que es cosa. Cuando es femenino ponemos unas. No podemos poner el, no podemos decir el llaves. No tiene sentido. Entonces tenemos que hablar bien. Unas llaves. Ahora vamos a tener otro ejemplo. El ejemplo de los artículos el, los, un, unos. Son palabras que acompañan al sustantivo masculino. Por ejemplo, coche. ¿Puedo decir la coche? No. Tengo que decir el coche. Muy bien. En este caso, jugadores.
Son varios y tengo que decir los jugadores. ¿Ya? Luego tenemos un animal, perro. Un perro. Si hubiera otro animal ahí, tenemos que buscar que sea masculino, gato, un gato, ¿ya? Y por último tenemos zapatos, unos zapatos. Estoy repitiendo estos artículos determinados e indeterminados en todos esos ejemplos. Ahora tenemos un artículo especial. ¿Por qué? Este artículo se llama neutro. ¿Por qué es neutro? Porque no determina si es masculino o es femenino. Tampoco determina si es en singular o es en plural. Por ejemplo, lo malo, no sabemos qué es lo malo. Lo malo, el tiempo, lo malo, ese robo, no sabemos. Entonces tenemos que acompañar con otras palabras para que se pueda entender. También el ejemplo, lo triste ¿qué? Lo triste el clima, lo triste la señora, no sabemos qué es lo triste y tiene que ir acompañado de otra palabra para ser entendido este artículo. Lo compro, ¿qué compro? También tiene que ir con otras palabras para entender. Ahora, para poderlo entender, vamos a ir viendo algunos dibujitos. Por ejemplo, aquí está este señor viendo su refrigerador vacío. Ahora podemos completar la oración. Lo malo es que no hay nada para comer. Ahora sí se entiende la oración, ¿verdad? Muy bien. Ahora con el segundo ejemplo, lo triste. Vemos a ese señor triste y podemos completar la oración que diga, lo triste es que no dio el examen. ¿Quién no dio? Ese señor. Bien, ahora con el tercer ejemplo vamos. Ahí hay pan. Entonces puedo ordenar y completar mi oración. Lo compro más tarde. ¿No? ¿Qué puedo comprar más tarde? El pan. ¿Ya? Entonces no se olviden del artículo lo, que también es usado. Ahora, chicos, tienen ustedes su cuadernito en el que trabajan todas las materias y vamos a trabajar lenguaje. ¿Qué debemos hacer primero? Poner la fecha del día de hoy, que es miércoles 10 de febrero. Ponemos nuestros datos personales. No se olviden el curso y la unidad educativa en la que están estudiando. Como título, el artículo. Y como punto 1, lo que vamos a hacer es copiar cuáles son los artículos determinados. Y debajo vamos a ir escribiendo cuáles son los artículos indeterminados. Si no nos acordamos, volvemos a ver el video y reconocemos y hacemos la copia en nuestro cuadernito. Otra actividad en la que vamos a hacer. Vamos a escribir 5 oraciones usando los artículos determinados. Para eso nos sirve lo que estamos aprendiendo, para ir escribiendo. Estamos yendo de pequeño y vamos a terminar en algo grande. Ya estamos en realizar oraciones cortas. Por ejemplo, ahí tenemos manzana.
¿Qué artículo determinado puede ingresar ahí? El artículo la manzana. Y voy a completar con su dibujito para que yo lo pueda entender. De esa manera ustedes hacen 5 oraciones. Luego, en la siguiente hoja van a trabajar de la misma manera, pero con los artículos indeterminados. Por ejemplo, tengo ahí llaves. ¿Qué artículo tiene que ingresar? Unas llaves. ¿Y cómo lo voy a complementar? Para que yo pueda entender mejor, con un dibujo, con un gráfico, ¿verdad? No se olviden, el dibujo nos ayuda a comprender mejor los temas. Por último, hemos aprendido lo que es una biografía y lo que es una autobiografía. En esta ocasión van a hacer cada uno de ustedes su propia autobiografía. Y nos vamos a ayudar de las preguntas que tenemos ahí. Tenemos un muñequito que no tiene ni ojos, no tiene nariz, no tiene boca y ustedes lo completan. También lo pueden completar cómo es su cabello, si su cabello es largo, cortito o tal vez están sin cabellito. Se tienen que dibujar en esa figura y luego pueden hacer su autobiografía guiándose con todas esas preguntas. Esa es una autobiografía. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden que tenemos tareita para un buen tiempo. Es una semana para poder trabajar. No se olviden, la entrega del trabajo es el 17 de febrero. ¿A qué hora ya tiene que estar el trabajito? A las 8 de la mañana. Para que cuando ustedes entreguen la tarea, yo pueda mandarles la siguiente actividad. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido y lo vuelvan a ver las veces que puedan. Y no se olviden, si necesitan llegar a entender o comprender mejor, hay muchos videos que podemos ver en el YouTube. Busquen el título el artículo y van a encontrar variedad de videos que les va a enseñar a entender mejor esta actividad. Cualquier cosa me preguntan y yo estaré para responderles desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense, abríguense. Este clima va cambiando. Chao.